continuando con nuestras actividades de este segundo día en estas jornadas académicas del IPRO de 2022, Productividad, Competitividad e Innovación en México, tenemos ahora a la maestra Verónica Arreola Pompa. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Ella nos va a hablar sobre el tema de innovación y propiedad intelectual. Antes de comenzar, maestra, me gustaría si nos pudiera hablar un poquito sobre usted, su trayectoria. Ok, bueno, soy licenciada en Economía y en Derecho, con una maestría en Desarrollo Local, que justo en la cual trabajé los temas de propiedad intelectual basada en patrimonio biocultural. Y he trabajado más de 16 años en la administración pública, atendiendo a emprendedores y empresas, justo en temas de competitividad, innovación y propiedad intelectual, además de que estamos orientando a los jóvenes, damos clases en algunas universidades. Y bueno, la idea es pues presentar un poquito a manera de reflexión, ¿no?, el día de hoy sobre el tema de innovación y propiedad intelectual. Estas reflexiones pues surgen de la trayectoria en la investigación y en el campo laboral que he tenido. Y bueno, la idea, como les platicaba, es hablar sobre innovación y propiedad intelectual, pero fomentando la reflexión. Y espero que todos reflexionemos. Para mí también ha sido un proceso de reflexión sobre qué esperamos o cuáles son las expectativas de la propiedad intelectual respecto a los procesos de innovación y a lo que nos puede ofrecer de desarrollo o como una herramienta para el desarrollo, no solamente para el desarrollo económico o para el desarrollo pues de los países, sino también para el desarrollo personal. Y vi esta imagen ahí entre mi búsqueda de datos y cosas, no sé por qué me fui a las imágenes, y me gustó mucho, ¿no? La evolución del ser humano, ¿no? Cómo hemos ido evolucionando. Y si nos ponemos a reflexionar, esta evolución ha sido gracias a la innovación. Ya está demostrado que no somos el único animal que utiliza herramientas, que genera conocimientos en colectivo y que puede utilizar estos conocimientos para mejorar sus condiciones. Sin embargo, sí hemos sido el único que destaca por grandes conocimientos, grandes innovaciones, descubrimientos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que mucho de la evolución humana pues también se la debemos a esta capacidad de innovar, de crear y de mejorar nuestras condiciones de vida. Y pasamos de ser pues un ser que solamente se adaptaba al medio y trataba ahí como de sobrevivir, a un ser que pues modifica el medio, realmente lo modifica, que lo controla, y que ahora ya estamos controlados por la innovación. Perdón, ¿no? Entonces, pues justo este diseño de herramientas nos ha llevado incluso a ser ahora dependientes de las propias herramientas, ¿no? Y entonces hemos visto algunas innovaciones que cambiaron el mundo, ¿no? Que transformaron nuestra perspectiva del mundo. Y a lo mejor hoy día nos parece increíble como pensar en cómo estaban esas condiciones en aquel entonces para que esas innovaciones fueran tan trascendentes, siendo que ahora pues la innovación que estamos conociendo, al ser incremental, parecía que ya no hay como nada nuevo, ¿no? O sea, esta revolución tecnológica donde tenemos todo al alcance, donde todo es instantáneo, pareciera que ya no nos puede traer nada más. Sin embargo, hubo algunas herramientas que permitieron llegar a esto. Primero, pues la agricultura, que nos dio base como sociedades, la rueda como principal herramienta, la imprenta ya como un medio de transmitir el conocimiento, la cartografía, ¿no? Ahí iniciamos la globalización en realidad. La máquina de vapor como la gran revolución industrial. Y bueno, ya de las actuales, el GPS, el Internet y la inteligencia artificial, ¿no? Hace unos meses estaba leyendo a Yuval Noah Harari, y hace una crítica. Bueno, había muchas cosas que a mí me generaban como mucho problema en sus reflexiones, porque él decía que estamos en un momento donde la inteligencia artificial genera innovación y productos, ya no para el ser humano, sino para la propia inteligencia artificial, ¿no? Y yo decía, no, es que no, o sea, al final de cuentas, ¿quién lo crea y quién lo usa, no? O sea, al final del día, aunque haya un producto que en un medio utiliza la inteligencia artificial, al final tiene que ser para el ser humano o no tiene sentido, ¿no? O sea,
innovaciones para algo que no es el ser humano no tendría sentido. Y entonces ahí también me vienen muchas reflexiones. La innovación la estamos viendo para qué o para quién, ¿no? O sea, si estamos pensando en innovación, desarrollo económico, números, indicadores, índices, no sé, patentes registradas, número de marcas registradas, número de papers publicados por las universidades, ¿para quién es la innovación? ¿Para quién es ese conocimiento? ¿Para quién es esa tecnología? Y entonces la reflexión que me viene es la innovación humana o el humano innovador, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que poner en el centro de las reflexiones? Desde mi perspectiva, deberíamos de reconocer al humano como innovador y que justo es innovador para mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Entonces, en estas condiciones de vida hay un entorno, y este entorno, que puede ser macroeconómico, es el que va a determinar las condiciones, por ejemplo, de la propiedad intelectual. Pero sí me parece muy importante como reflexionar sobre, ¿es una obligación de los humanos estar innovando o hay que reconocer que el humano es innovador, ¿no? Innovador hasta por curioso, innovador, o sea, la gente que es creativa también hace innovaciones, no solamente es creativa. Y no la hace pensando necesariamente en el mercado, no todos hacemos innovaciones o no todos generamos cosas pensando en el mercado, en que se va a vender, en que se va a capitalizar, y entonces vivimos como en una cultura donde todo tiene que ser mercable, todo tiene que ser mercancía, y en la medida que tenemos una gran cantidad de ganancias, tenemos éxito y reconocimiento, ¿no? Pero pareciera que si no es así, pues ya no sirve, ¿no? Y entonces también me vienen muchas reflexiones de ahí, porque la propiedad intelectual juega un papel muy importante en esta estructura. Y entonces para mí, regreso, es importantísimo reconocer al humano como innovador, y es innovador porque constantemente está tratando de mejorar condiciones, ¿no? Y estas condiciones pueden ir desde lo más básico, que es la vida diaria, cuestiones de pues la educación, la transmisión del conocimiento. Hoy día estamos en un instituto que justo trata de innovar no solamente en temas, en la parte de la estructura de un programa académico, sino en la forma de llevar a cabo estos procesos de generación de conocimiento. Y bueno, también, pues justo de ahí me surge un tema, ¿no? Generalmente cuando hablamos con emprendedores, que es como mi experiencia, o pues donde he trabajado más con el ámbito empresarial, pues tenemos estos modelitos, ¿no? Y estos modelitos también bastante reduccionistas de, si quieres tener éxito en tu mercado y si quieres ser un empresario exitoso o si quieres tener éxito en tu empresa, tienes que generar valor, ¿no? Y entonces todo se vuelve como el temita, ¿cómo generas valor? Pues hay que crear valor. ¿Y cómo es la creación de valor? Crea algo que no tenga competencia. Y entonces, pues crea algo que sea innovador, ¿no? Y entonces ahí tenemos a todos los emprendedores que su expertise, por ejemplo, es el área de la cocina, ¿no? A mí me tocó atender N cantidad de productos alimenticios, quebrándose la cabeza porque ¿qué iba a ser innovador, no? O sea, si ponerle stevia a un capuchino o ponerle frutos del monje, y si realmente eso es innovación, ¿no? Y entonces, ¿qué es la creación de valor? Y pareciera que lo mandamos a eso, ¿no? La innovación, creación de valor y que no tenga competencia. Y parece sencillo cuando lo ponemos así, pero pues la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra, sobre todo en economías como la mexicana, con más del 95% de micro, pequeñas y medianas empresas, con esas micro, pequeñas y medianas empresas, difícil acceso al financiamiento, difícil acceso al conocimiento, la tecnología. La mayoría de estas empresas no tiene una nómina con un porcentaje alto de personal calificado, con un proceso de profesionalización. Entonces, ahí hay como muchas cosas, de dónde surge el valor, ¿no? Y luego, generación del valor, pues ya mándalo al mercado, ¿no? Mándalo al mercado, que se venda y que te genere ganancias. Y luego nos lo ponen un poquito más complejo, ¿no? O sea, ¿cuáles son pues estas situaciones donde estás creando valor? ¿Qué es lo que estás solucionando para el mercado? Y hay otro problema, ¿no? Porque entonces las soluciones vienen de pues, la idea de una persona y desde la perspectiva de una persona, y
y a lo mejor ni siquiera son soluciones, porque a lo mejor lo que alguien vio como problema, pues ni siquiera es problema para todos, ¿no? Y eso habla de la inteligencia de los mercados y pues de una estructura general y de conocimientos integrales. Entonces, también ver así como la generación de valor y vamos a esto, generación de valor, innovación, producto nuevo que no tenga competencia, empresa exitosa, no sé, a mí me sigue generando como mis dudas. Sí, pero, o sea, sí estoy de acuerdo con todo esto, pero hay algo que nos está faltando mencionar. Hay algo que nos está faltando integrar y hay algo que nos está faltando comentarles a nuestros empresarios y no los podemos ser responsables de todo, ¿no? O sea, esa es la otra. No podemos ser responsables a los emprendedores y a los empresarios de toda la innovación. La innovación va a ser entonces un proceso que va a envolver conocimientos, información, creatividad y también acciones. Y se puede gestionar a partir de las finanzas, la comercialización y los recursos humanos. Y el recurso humano es bastante importante en esta situación. ¿Qué es la innovación? Pues va a ser una novedad, ¿no? Pero no es esa novedad donde hablamos de la innovación disruptiva, de lo que nadie conoce, ¿no? O sea, pues es una novedad que puede ser incremental, pues sí, algo que está solucionando un pequeño problema, por pequeño que sea, no importa. Pero bueno, soluciona el problema y además tiene una implementación exitosa. Ese es el otro éxito de la innovación. Según el manual de Oslo, de la OCDE, tenemos 5 tipos de innovación que se pueden promover. Y hablo del manual de la OCDE porque sigue siendo una perspectiva empresarial. La tecnología, el producto, los procesos, a nivel de organización y marketing. Todos estos tipos de innovación se pueden proteger por propiedad intelectual. Toda esta innovación es susceptible de tener un título de propiedad intelectual y de ser un activo. Estos activos intangibles que además pueden entrar al mercado como una mercancía y que pueden generar ganancias adicionales. Es decir, la empresa o, pues sí, la empresa, la institución, lo que sea que haya generado la innovación, puede tener su objetivo de vida, su enfoque, puede tener su razón de ser y además podría generar ganancias por la mercantilización de estas innovaciones. Esa es la idea de la propiedad intelectual. Pero como les digo, también la idea acá es verlo desde una perspectiva integral. No dejar toda la responsabilidad a un título de propiedad intelectual, ni toda la responsabilidad de la innovación a emprendedores y empresas, porque no vamos a lograr nada. La innovación, pues decimos que tiene éxito hasta que el producto existe. Y en este contexto de economía global, pues el producto existe en el mercado, ¿no? Además tiene que existir en el mercado porque es la forma que tenemos hoy día todos los seres humanos de acercarnos a productos, servicios, conocimiento, tecnología, etc. Es en el mercado donde existen estos productos, ¿no? Y entonces un invento que no tiene éxito, pues puede ser nunca conocido, ¿no? Si no tiene éxito en el mercado, nunca se conoce. Y lo que vamos a tratar de lograr es una gestión adecuada. La gestión y la estrategia es lo que, pues es este engranaje que nos permite tener la innovación y la propiedad intelectual, ¿no? Esta estrategia es de lo que hablaríamos hoy. Y bueno, ahí creo que no le puse el nombre, y ya se me olvidó el nombre del señor pero ahí discúlpenme. La innovación va a sufrir demasiada difusión, ¿no? O sea, estoy muy de acuerdo con esta idea. Discúlpenme que no les he puesto el nombre, según yo sí se lo había puesto y cambié el formato y ya. Bueno. Acá la idea es, tiene demasiada difusión, pero a la vez está subestimado, ¿no? O sea, todo lo estamos viendo desde una perspectiva reduccionista. Innovar, mercado competitivo, propiedad intelectual, eso es. Y pareciera que es un proceso lineal y único, ¿no? Entonces, innovas, proteges, llevas al mercado, eres exitoso. Ejemplo, Mark Zuckerberg, ¿no? Y así, ¿no? Nos pueden poner muchos ejemplos. Pero es realmente así de lineal y así de sencillo. Creo que justo estoy de acuerdo con esta idea de que estamos subestimando el proceso de innovación. Y la idea de forjar o de tener estas economías
innovadoras, pues tiene que generarse en un proceso integral. Requiere pues una perspectiva desde las empresas, pero también la integración de los gobiernos, de sistemas financieros, porque ¿quién va a financiar la innovación, ¿no? Las empresas no pueden solas. Y claro, del mercado junto con las instituciones de conocimiento, las instituciones que desarrollan esta innovación, las universidades, etcétera. Entonces, la innovación va a ser importante, y es fundamental en esta economía moderna, pero no podemos seguirla viendo desde esta perspectiva tan reducida, tan lineal. Ahí sí les puse el nombre. Esta chica es reconocida por la OMPI, es científica, según yo, en la industria de la medicina o de la salud. Y bueno, nos habla de que la ciencia y la tecnología, sumadas a derechos de la propiedad intelectual, pues son como esta mezcla, esta receta que nos genera algo positivo. Van a ofrecer la oportunidad de tener influencia en la economía, de tener influencia en las personas, y además generan soluciones innovadoras, pero aquí ojo, ¿no? El secreto es, la innovación tendría que estar pensada en la vida de la gente, ¿no? Entonces vienen muchas reflexiones sobre la propiedad intelectual y la innovación. Tendríamos primero que comenzar diciendo que la innovación es para las personas, la innovación es para mejorar las condiciones de las personas, ¿no? Una innovación, el otro día veía algo muy chistoso, como estos cohetes que van a ser lanzados como turismo espacial. Y yo decía, pues qué padre, ¿no? O sea, tener dinero para ir 30 minutos al espacio debe ser increíble. Pero realmente mejoran en algo la vida humana, ¿no? Porque es muchísimo dinero, muchísimo recurso, no solamente económico, hablando de la parte monetaria, sino los recursos que tienen que intervenir para que 2 o 3 personas vayan a hacer turismo espacial. Y entonces, pues realmente eso cambia, mejora la vida de las personas. Ahí está, ¿no? Y viene la siguiente reflexión, la innovación está pensada actualmente en los mercados, y si regresamos a un sistema de mercado, el del mercado de la economía circular, donde están los 2 grandes agentes de la economía, familias y empresas, y tenemos 3 grandes mercados que lo mueven todo, ¿no? Bienes y servicios, donde están las materias primas, así como los bienes y servicios ya terminados, el mercado de trabajo y el mercado de capitales. Yo no me considero marxista, pero me encantan las reflexiones que hace el señor. Y bueno, ¿quién genera todo? Pues el mercado de trabajo, son los seres humanos los que están generando todo, generan los bienes y servicios, pero también generan los conocimientos con el que se mueve el mundo de los capitales. Entonces, pues es el ser humano el que crea y para el que se crea, o para el que se debe de crear, para el que se debe de innovar. Y las empresas utilizan al trabajo, también es una crítica, y de este mercado de trabajo es de donde se obtiene el conocimiento que nos lleva a las innovaciones, pero luego las empresas como que invisibilizan, ¿no? O sea, si no es el científico tal que creó tal cosa, o sea, cuando sale la vacuna de Pfizer, pues tiene la marca Pfizer, ¿no? No sé si puedo decir marca. Si sale la vacuna de AstraZeneca, es la marca de AstraZeneca, y se invisibiliza todo el recurso humano que estuvo elaborando para esa generación de conocimiento. Y entonces es otra cosa que también nos invita a la reflexión el día de hoy, la propiedad intelectual, ¿no? Esta propiedad intelectual generada para el mercado, al final del día sí invisibiliza a quien genera las innovaciones que están transformando el mundo. Y entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Bueno, pues la legislación nos dice, internacional y nacional, porque además la legislación trata de hacerlo homogéneo para todos los países, tratando de que en esta economía o en esta aldea global en la que vivimos ahora, pues se respeten los derechos en todos los mercados, ¿no? Entonces, según la WIPO, es la legislación que protege a la innovación, mejor dicho, que son creaciones de la mente humana, y reconocemos quién crea todo, pues son la mente humana, ¿no? O sea, no hay nada más allá. Y se protege por patentes, derechos de autor y marcas, signos distintivos. ¿Esto qué es lo que permite? La propiedad intelectual es un esquema donde durante un periodo de tiempo le vamos a dar un esquema monopólico a
a los productos o servicios que han sido protegidos para obtener una mayor ganancia. Esta mayor ganancia lo que hace es un incentivo. Recordemos que en esta economía de mercado todos funcionamos por incentivos. Las empresas tienen el incentivo de la ganancia, los empleados tenemos el incentivo del salario y así sucesivamente, ¿no? Y siempre hay un incentivo que es lo que nos motiva a realizar cualquier cosa. En este caso, la propiedad intelectual ofrece esas ganancias a partir de un esquema monopólico como el incentivo a continuar innovando, a continuar generando creaciones. Y bueno, para que sea realmente un incentivo, pues tiene que ser temporal, tiene que ser, pues sí, una acción proactiva, digamos, y entonces va a ser por un periodo de tiempo que te permita generar ganancias, pero en ese periodo de tiempo tienes que apurarte a generar las ganancias, y lo que sigue es que queda de conocimiento público para que sea incremental el proceso de innovación. Y entonces esto es de interés público, promueve la construcción de economías innovadoras, el desarrollo de personas innovadoras, y bueno, pues esto sería como el paraíso o el ideal, la utopía que persigue la propiedad intelectual. Y ya. Y otra vez regresamos a... La propiedad intelectual pues trabaja con conocimiento humano, decimos, todo es creación humana, ¿no? Y partimos de que el conocimiento como tal pues no es un bien rival, o sea, si yo tengo conocimiento, todas las personas que estamos hoy reunidas a distancia y físicamente, también tienen conocimiento y no rivaliza, o sea, que yo lo tenga no significa que alguien más no lo pueda tener. El conocimiento no es un bien rival y la exclusividad está condicionada a que se publique, es decir, va a ser exclusivo el conocimiento en tanto yo lo dé a conocer a los demás y pues ya lo pueden apropiar y pues lo pueden tener y pues ya todos estamos bien, ¿no? O sea, y no pasa nada. Y una vez que se crea, se puede continuar incrementando, ¿no? En este caso tiene una perspectiva de costos muy bonita porque hay un costo inicial y lo que sigue, pues, es que los costos se van reduciendo para ir incrementando el conocimiento. Entonces, al no ser un bien rival, pues entra en conflicto con la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un proceso de privatización, es un título, es un activo de propiedad privada bajo un esquema completamente de mercado capitalista. Y lo que tiene pues sería una rivalidad pues alta. Aquí sí serían bienes rivales, ¿por qué? Porque al tener una patente, una empresa, nadie más la puede tener, ¿no? O sea, al explotarla, una empresa, nadie más la puede tener, no es posible. Es de fácil exclusión justo por estos procesos. Y pues eso nos dificulta también continuar con ciertos procesos de conocimiento, al menos en algún momento. Y dificulta algunas condiciones que tienen que ver con el bienestar humano. Si partimos de que el conocimiento no debería tener rivalidad, la exclusividad es limitada y el conocimiento es incremental, entonces hay una dualidad en la propiedad intelectual y esta dualidad es la que tenemos que criticar. Un ejemplo para mí muy claro ha sido esta pandemia, ¿no? Hemos pasado los 2 años catastróficos de la vida y yo desde el 2020 les digo que a mí cuando leía el Génesis y el Antiguo Testamento me parecía algo como muy locochón, ¿no? O sea, que Dios les hablara y las plagas y todo. Hasta que llegó el COVID, ¿no? Entonces ya entendí que sí pasa. Entonces vivimos en un proceso donde no solo hubo una pandemia que afectó a la salud de millones de personas, sino que también esa afectación a la salud de millones de personas afectó la economía, porque pues, por el miedo a morirnos todos, nos quedamos en nuestra casa, no trabajamos, no produjimos, y pues la economía se derrumbó, ¿no? Comparan la crisis con la primera gran crisis de 1929, y yo creo que la comparan con esa porque no ha habido otra más grande, ¿no? Esa es mi perspectiva. Aquí, ¿cuál es el tema de la propiedad intelectual? Vimos cosas bien raras en estos 2 años. Por un lado, las empresas de tecnología crecieron a niveles exorbitantes, ¿no? O sea, los ricos de la tecnología se hicieron miles de veces más ricos. Y por otro lado, vimos gente morir. Y millones y millones y millones y millones. O sea, ya no supe cómo quedó la cifra final porque a la fecha se sigue muriendo gente por COVID. Pero según yo,
En México rebasamos los 200,000 o algo así, ¿no? Y Estados Unidos llegó como al 1,000,000 de muertes. Y pues eso es lo que tenemos de economías cercanas, pero podríamos ir a todo el mundo y todo el mundo la pasó mal. Y esos son los datos donde ya estábamos como con el conocimiento, ya se había difundido el conocimiento gracias a la globalización y a la tecnología. Y pues ya podíamos generar estadísticas y publicarlas. Pero ¿qué pasó con la propiedad intelectual en este esquema? Pues vinieron muchas dudas. Si la propiedad intelectual tiene el rollo de promover la innovación para promover el bienestar, pues ¿qué pasaba entonces con la propiedad intelectual en medio de una crisis global que nunca habíamos vivido? ¿Por qué las patentes se siguieron protegiendo, ¿no? Y muchos países, por el tema de cumplir con los esquemas de salud y por proteger a la sociedad, pues se vieron en la disyuntiva de entrarle a la deuda, y muchos le entraron a la deuda pública para poder pagar el precio de las patentes, porque aunque como ciudadanos íbamos y recibíamos la vacuna de forma gratuita, no significa que la vacuna se creó de forma gratuita, ¿no? O sea, esas vacunas están patentadas, dada la demanda de esas vacunas y de ese conocimiento, pues por supuesto, nos vamos a libres fuerzas del mercado, incrementa la demanda, incrementa el precio, ¿no? Y aparte, en esquemas monopólicos, pues más, ¿no? Y fue la feria para las farmacéuticas. Y no ha sido el único caso, ha habido otros casos como el caso del VIH, donde si bien todavía no tenemos una vacuna publicada y de uso generalizado, los medicamentos para contrarrestar, cuando fue la pandemia del VIH que atacó sobre todo a África, pues estaban patentados y era un alto costo respecto a el número de vidas que se ponían en riesgo. En los 80s sí fue un tema de muertes, o sea, hoy día el VIH está controlado por medicamentos que tienen patentes, claro está, pero en aquel entonces también fue una discusión sobre, a ver, pues, o sea, ¿de qué se trata la propiedad intelectual? ¿De qué se trata la innovación? Se trata de promover bienestar y entonces hasta dónde sí podemos proteger estos derechos y hasta dónde sí vamos a ir con las libres fuerzas del mercado, porque pareciera que al mercado no le interesa la vida humana, ¿no? Y entonces ahí nos vienen muchas reflexiones, porque igual quedan otros temas en el aire. Al día de ayer también leía un artículo sobre una chica que hablaba sobre la piratería en México, ¿no? Y decía, vas a Tepito y es una feria de piratería. ¿Cuál es el tema de la piratería? Pues no es que una empresa como, no sé, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, pierda dinero porque se venden bolsas baratas en Tepitos. No creo que sea así, ¿no? En realidad esas empresas a lo que le apuestan es a la exclusividad de la marca. Y esas empresas, cuando hablamos de moda, de textiles, etcétera, lo que les molesta es que se vulgarice, ¿no? Porque en esa vulgarización, donde ya todo el mundo la tiene, pues pierde ese prestigio, esa exclusividad y el precio, ¿no? Es como cualquiera va a traer mi marca, entonces ya no la puedo vender en miles de dólares, ¿no? Ese es el tema. ¿Cuál debería ser la reflexión? Pues a mí me preocupan las baterías que se venden piratas. ¿Por qué? Porque es un riesgo, es seguridad para las personas. Si la conecto y genera un cortocircuito, puede haber niños, no sé, puede haber problemas ahí, ¿no? El cumplimiento con normas que tiene que ver con la tecnología que se utilizó, etcétera. Entonces va más allá, no podemos pensar tampoco en la piratería solo como un mercado lleno de derechos de autor y de marcas exclusivas, replicadas, sino que también tendríamos que pensarlas en el bienestar de las personas, ¿no? Y este bienestar de las personas tiene que ver con su seguridad, tiene que ver con los materiales con los que fueron confeccionadas estas prendas, si son seguras para el ser humano. A veces en esta reducción de costos ni siquiera están utilizando materiales adecuados y resulta en riesgo. Entonces, justo el ataque a la piratería también creo que no lo estamos entendiendo. La propiedad intelectual es un mundo más allá que sí debería de proteger el bienestar humano y no solamente enfocarse en las ganancias de unas cuantas firmas, unas cuantas empresas. Pero bueno, solo son reflexiones, ¿no? Y si tenemos esta dualidad en la propiedad intelectual, ¿no? El lado bonito que promueve la innovación, que genera beneficios, que genera ganancias, nuevos productos y servicios, pero tenemos el lado malo que genera ganancias exacerbadas para unos cuantos en problemas globales como el COVID o las enfermedades. ¿Cuál sería la estrategia? Porque sí hay salida, o sea, el tema aquí no es solo de quedarnos con, ay, todo está mal, no, o sea,
Claro que hay una estrategia, hay países que lo han demostrado y ha habido políticas que la han demostrado. Pues justo lo que digo es que esta perspectiva tiene que ser mucho más amplia, ¿no? Esta visión de la propiedad intelectual no puede ser solo de promover registros, porque registrar cada vez es más fácil, cada vez es más sencillo tener un título, pero no genera nada, es un papel, ya ni siquiera es papel porque lo mandan en digital, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Bueno, primero, el contexto. La propiedad intelectual, ¿qué protege? ¿Qué protege? Pues se protege por tres grandes líneas, digamos, propiedad industrial, derechos de autor y variedades vegetales. También importa mucho informar a las personas sobre esto. Hay muchísima desinformación y muchas notas que a mí me generan mucha risa, pero ¿no? Como que un chino protegió a la Virgen de Guadalupe o que los chinos patentaron el nopal, y ¿no? O sea, y justo es porque tenemos muy poco conocimiento de lo que es la propiedad intelectual y tenemos muy poco conocimiento por una perspectiva reduccionista de la propiedad intelectual y de la innovación. La propiedad industrial, sobre todo, justo, son innovaciones creadas dentro de un contexto de aplicación industrial, comerciales, procesos, productos, tecnología. Los derechos de autor se refieren a la creatividad humana. Y las variedades vegetales, pues justo, la naturaleza nos dio una base y podemos jugar con esa base para generar variedades más resistentes, para generar variedades que ocupen un menor espacio, que tengan una mayor producción, que, no sé, hasta cambiarle de color a una orquídea podría protegerse, ¿no? Entonces, atendiendo a qué figura vamos a proteger, vamos a utilizar estas tres diferentes variantes, digamos. En el caso de México, la propiedad industrial se protege en el INPI, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, derechos de autor por la Secretaría de Educación Pública y el INDAUTOR, y las variedades vegetales por el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Todas tienen ley y reglamento, lo que nos lleva justo a este constructo de cómo se protege, qué se protege, quién lo administra, cómo se administra, y bueno, también tiene que haber organismos que sean certificadores o que sean, pues que sancionen a quien no cumpla, ¿no? Creo que mi control no me quiere. Y de propiedad industrial, las figuras que tenemos serían las patentes, los modelos de utilidad que les llaman patentes pequeñas, ¿no? O sea, ya existe una tecnología, pero la incrementamos y como ya no es una tecnología completamente nueva, sino es incremental, pues es un modelo de utilidad. Diseños industriales, que es un concepto totalmente hacia lo estético. Los esquemas de trazado de circuito integrado, que es para aspectos de tecnología computacional, sistemas de información, los signos distintivos, que son todas las marcas en sus diferentes variedades, y los secretos industriales. El secreto industrial es bastante importante también, porque no toda la propiedad intelectual, no toda la innovación, mejor dicho, tiene que ir a un título de propiedad industrial o intelectual. Los secretos industriales es justo esto, ¿no? Es tan exitosa mi innovación en el mercado que no quiero que sea de conocimiento público y la dejo dentro de mi empresa. El ejemplo pues más conocido para todos es Coca-Cola, ¿no? La receta de Coca-Cola, muchas similitudes, pero pues nadie tiene la receta de Coca-Cola. La receta de Coca-Cola no es una patente, ¿no? Y aquí también habla de la gestión de la propiedad intelectual, de la estrategia. No toda la innovación tiene que ser protegida por patentes o por marcas. De signos distintivos también tenemos una gran variedad, algunos apoyan a unidades empresariales, emprendedores y otros tienen alcance mucho mayor como a todo el territorio. En este caso serían las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Las marcas colectivas, Michoacán es el número 1 en marcas colectivas a nivel nacional, tenemos marcas artesanales y gastronómicas. Las marcas comerciales, las marcas no tradicionales, que es una figura nueva, tenemos... ya se pueden registrar los sonidos y los olores, pues de ahí la plastilina Play-Doh, el café de la parroquia en Veracruz han sido como los primeros en aprovechar esta figura, y los avisos comerciales o eslóganes. Todo esto en realidad son, excepto de las indicaciones geográficas y las denominaciones, pues es innovación comercial. Todo implica innovación comercial. ¿Por qué digo excepto las indicaciones geográficas y
las denominaciones de origen. ¿Por qué? Porque ahí importa mucho el contexto territorial. Ahí ni siquiera tiene que haber procesos como tal de innovación como lo entendemos a nivel de mercado, ¿no? Por ejemplo, el mezcal. El mezcal es un producto tradicional que en Michoacán se dice que tiene al menos 400 años, ¿no? Y cuando vamos a las vinatas tradicionales, pues se supone que lo hacemos igual que hace 400 años. Entonces, ¿dónde está la innovación? Claro que ha habido innovaciones, pero el proceso para protegerse como una denominación de origen tiene que ser tradicional y tiene que respetar la mayor parte de lo que fue hace 400 años y que se ha preservado. Entonces, ahí como tal, la innovación es de otro tipo, pero sí es una estrategia comercial que protege ese conocimiento, ¿no? Entonces, nos permite proteger el conocimiento ancestral o tradicional de este tipo de productos. Y eso hemos hecho también con las marcas colectivas michoacanas. ¿Qué podemos hacer con esta información que espero no haya sido tan revoltosa, ¿no? Tenemos por un lado procesos de innovación que desde mi perspectiva se generan por el ser humano de una forma casi natural, ¿no? O sea, el ser humano está innovando todo el tiempo y a veces lo hacemos en nuestras casas sin darnos cuenta, ¿no? Estamos como arreglando el desperfecto con lo que tenemos y de la manera que podemos para ser rápidos, prácticos y ahorrarnos cosas. Entonces, el ser humano es innovador y si no fuera innovador no estaríamos donde estamos, ¿no? Y no necesitamos del mercado, porque antes del mercado ya era innovador, ya teníamos procesos de innovación y de creatividad, expresados en un montón de formas y de productos, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa capacidad del ser humano y por otro lado tenemos al mercado, donde hoy día es nuestra forma de intercambio de los productos y servicios innovadores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, tendríamos que ver a la propiedad intelectual como un proceso integral. La propiedad intelectual en realidad no es un tema sencillo, sin embargo, sí es sencillo proteger productos y servicios por propiedad intelectual. Protegerlos no nos da nada, nos da un documento, nos da un reconocimiento. Cuando hice mi primera tesis de licenciatura, que fue sobre el impacto de la propiedad intelectual al desarrollo económico, llegué a la conclusión de que a las empresas les encanta tener patentes como egoteca, ¿no? Entonces tienen el título del gerente y luego la patente, ¿no? Pero no tenían una transferencia, no tenían un proceso de generación de valor económico. Y entonces me generaron muchas dudas si sí valía la pena la propiedad intelectual. Después de muchos años dije, no, sí vale la pena la propiedad intelectual, lo que no vale la pena es seguir pensando que tener un título genera cosas, no genera nada, ¿no? El título no genera nada, es una estrategia integral. Y en esta estrategia integral para estar, bueno, aquí no se ve mucho, pero les puse como los primeros tres por región, los tres líderes por región, en propiedad intelectual, donde México ocupa el segundo lugar en la región de Latinoamérica. Está muy raro porque ocupamos el segundo lugar, pero pues, mi perspectiva es que no hacemos gran cosa, ¿no? O sea, muchas de las patentes no son realmente mexicanas, aunque se registran en México. ¿Quién conforma la estrategia integral? El gobierno, pero el gobierno no como este protector de la propiedad industrial. O sea, también tenemos que dejar de ver al gobierno como las instituciones donde voy y hago mi trámite. No, no, es que eso es sencillo, ¿no? Eso es sencillo y eso es como la parte más sin chiste, digamos. El gobierno tiene que ser un gestor, un administrador de la innovación nacional. Y en este caso tiene que generar condiciones. Cuando vemos que las empresas no se vinculan con las universidades y hay una gran cantidad de universidades públicas, ¿quién es el que entra a hacer la de puente? El gobierno, ¿no? O sea, el gobierno tiene que generar políticas y estrategias que permitan tejer, pues, alianzas, tejer redes entre las empresas, las universidades y las propias instituciones que forman parte del gobierno. A mí me dio mucho gusto ver aquí el día de ayer a la Secretaría de Educación Pública en representación del gobierno del Estado y ojalá este tipo de mensajes, no el mío, pero este tipo de mensajes llegara a, no sé, un secretario de Desarrollo Económico, secretaria de Cultura. ¿Por qué? Porque es importante. No podemos pensar en la propiedad intelectual como promover registros a lo loco, porque en serio, no genera nada. Tengo 16 años trabajando en eso y no genera nada. He visto registrarse marcas que nunca se utilizan.
marcas que se registran, se utilizan un año y muere la empresa a los 2, 3 años. ¿Por qué? Pues porque no es una perspectiva integral, porque no les estamos dando herramientas, ¿no? A los emprendedores les decimos, primero haz todos tus trámites, registra tu marca y ya después vemos si funcionó tu empresa, antes de decirles por qué no te acercas a un contador, por qué no fortaleces tus finanzas, por qué no te vinculas con un instituto de investigación en tu área, para que tengas un producto que sí sea competitivo, ¿no? Y aunque sea una salsa matcha, pero que esa salsa matcha sea competitiva en términos internacionales, que tenga procesos de calidad, que tenga vida de anaquel, etcétera. Y para eso necesitamos a los institutos de investigación, desarrollo de las universidades. Entonces tenemos que ser ese vínculo, tenemos que lograr que el gobierno sea ese vínculo para las empresas y para las universidades, y que el gobierno no solamente sea oficinas de gestión y administración o de sanción, sino que sea, pues sí, un organismo que se lidere la política alrededor de las innovaciones, la protección y la mercantilización. Por otro lado, las empresas. A las empresas les exigimos que sean innovadoras, pero ni siquiera nosotros entendemos qué es una empresa innovadora, porque la innovación tampoco es como pensar en un producto que no existe en el mercado, ¿no? O sea, no va por ahí. La innovación, como les dije, va en diferentes dimensiones y la empresa puede ser innovadora en estas diferentes dimensiones, pero para eso necesita financiamiento, para eso necesita personal calificado, para eso necesita alianzas, para eso necesita una buena gestión al interior y para eso necesita la protección de su propiedad privada. Entonces, también se deben de tejer redes entre las empresas y se debe de generar una política de protección a las empresas, no en el sentido solo de proteger la marca, sino de protegerla en una perspectiva integral a nivel financiero, a nivel de pues cuando hablo de los recursos humanos, hablo de que el gobierno también debe de meter mucho las manos en la generación de esta perspectiva en la educación, ¿no? Tenemos que promover una educación con base en la innovación, el desarrollo de ciencia, tecnología, desde la educación básica, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos que las empresas generen innovaciones si no tienen una gran cantidad de personal calificado, ¿no? Entonces, desde ahí va. Y bueno, las universidades, aquí hay como un tema porque están casi siempre separadas. Cuando fui a hacer mi experimento de tesis en la licenciatura, visité, en ese entonces había 28 empresas con una patente vigente en el estado, y las visité a todas y a las que no pude visitar les llamé por teléfono. A todas les pregunté si habían tenido contacto con universidades. Bueno, de esas 28, 3 eran de universidades. 3 patentes vigentes eran de la Universidad Michoacana o de investigadores de la Universidad Michoacana, a quienes también visité. Y solo una había tenido relación con, o bueno, había tenido vinculación entre la universidad y la empresa. De ahí en fuera, todas se habían hecho su trabajo solitas y solitas habían quedado perdidas en el espacio porque nunca lo transfirieron, ¿no? O sea, en las empresas vimos que el producto, aunque era innovador a nivel de propiedad intelectual, porque aparte la innovación en propiedad intelectual es distinta a la innovación de mercado, ¿no? O sea, se pueden proteger cosas por propiedad intelectual porque no existe nada igual protegido, pero eso no significa que funcione en el mercado, ¿no? Entonces, para el mercado necesitamos una inteligencia de mercado. Y entonces estas empresas no habían considerado muchas cosas que tienen que ver con un estudio de mercado adecuado, con pues a lo mejor la ayuda de ciertas ingenierías, y no habían sido exitosas algunas de ellas, y otras habían sido medianamente exitosas, pero nunca lo habían transferido, nunca, o sea, la vendían ellas en pequeño y ya. Y en las universidades fue muy curioso, solamente un investigador sí me contestó, porque cuando le dije, ¿has transferido tu patente? Me dijo, no, si ahí se ve bien bonita. Y nos dio mucha risa a los dos, ¿no? Su patente era sobre energía eléctrica, estaba súper buena, pero pues ahí quedó, ¿no? Y hubo 2 de gobierno, una de Comisión Federal de Electricidad, que era para también reducir la carga energética en algo, y el que la creó, pues no sabe si la siguen utilizando, ¿no? En la planta donde la diseñó. Y otra era en el Instituto Electoral de Michoacán, donde generaron una reducción de costos a partir de un modelo donde las urnas, todo el material electoral, pues era de cartón, entonces lo guardaban en tanto se terminara el proceso y lo podían reciclar, reutilizar, etcétera. Y tampoco la utilizaron porque cambió la normatividad y cambió todo, y entonces ya mejor plástico otra vez y almacénalo y bueno,
Entonces, y ahí es donde me generaron otras cosas, ¿no? O sea, pues sí, alguien sí piensa como en todo esto, pero llega alguien más y entonces no hay una perspectiva integral, o sea, no hay este respeto integral y no hay una estrategia integral. Y en la medida que sigamos trabajando de forma separada con lo que cada quien entiende de la innovación, la propiedad intelectual y el desarrollo económico, pues no vamos a lograr nada, ¿no? Alternativas, pues hay muchas alternativas. Una que es muy importante, aunque subestimada, es la investigación abierta y el conocimiento libre. No lo podemos subestimar y no deberíamos desecharlo. ¿Por qué? Pues porque es justo acceder de forma libre a quien quiere que su conocimiento o que lo que ha generado esté de forma libre. ¿Para qué? Para resolver problemas humanos, para resolver problemas en la empresa, en las instituciones, en el gobierno, etcétera. Entonces, para mí esta alternativa me parece algo que también tenemos que impulsar. No todo es propiedad intelectual y también se pueden generar esquemas de protección, esquemas de seguridad, donde este conocimiento libre tenga el reconocimiento al autor sin que tenga un costo la transferencia. Otra, pues la innovación cerrada, pero de forma bien estructurada. Esta innovación cerrada, pues es justo. Hay una base científica, tecnológica, donde tenemos a las instituciones generadoras de conocimiento, el desarrollo de la innovación, nuevos productos y servicios y el mercado. Y aquí implica una integración, al menos de las instituciones de educación superior, ciencia, tecnología y las empresas. Y bueno, esta ha sido la más replicada, donde la propiedad intelectual tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Pues porque el mercado lo que reconoce son estas justo, ¿no? O le da este incentivo en el mercado a la propiedad intelectual para continuar estos procesos. La innovación abierta, que es la colaboración, ¿no? Partimos de la colaboración. Y entonces tenemos una base ya tecnológica, pero entonces buscamos el apoyo de otras empresas, otros institutos de investigación, desarrollo, logramos en conjunto generar estos procesos de nuevo conocimiento. La inversión también viene de sector empresarial, sector gubernamental, y bueno, ya se genera en forma colectiva estas innovaciones tecnológicas, productos, servicios, procesos, etcétera. Se protege evidentemente y se lleva al mercado. Primero es un mercado entre empresas donde pues justo la colaboración es desde un esquema mercantil, pero también lo llevamos al mercado generalizado y tiene muchísimos buenos resultados. Hay algunas diferencias, ¿no? En la innovación cerrada, pues las personas trabajan para la empresa y en la innovación abierta se trabaja en colectivo. En la innovación cerrada sí se saca mucho provecho de la innovación y desarrollo, pero el costo es mucho más alto que en la innovación abierta, donde la colaboración permite justo pues una mejor redistribución de estos costos. Y bueno, hay modelos de negocio que son diferentes. Yo considero que ninguna es mejor que otra en tanto la estrategia funcione, ¿no? Por ejemplo, para las micro, pequeñas y medianas empresas, pues esta es una excelente estrategia porque sus capacidades son menores respecto a las grandes empresas, a las grandes corporaciones, que sí tienen todo, ¿no? Para generar esta innovación cerrada. Entonces dependerá de quién la utiliza, no hay estrategia buena o mala, sino quién la utiliza, cómo la utiliza y lograr el objetivo. Y bueno, para mí el conocimiento libre, pues sí tiene que ser también una política a promover. ¿Por qué? Porque tenemos que poner al ser humano como el principal objetivo y el generador. Y bueno, en este caso, cuando hablamos solamente del conocimiento para el mercado, también es un proceso que no libera al ser humano, ¿no? Entonces, no que esté mal, o sea, no quiero decir que todo está mal en esta propiedad industrial para el mercado, sino que también hay un proceso liberalizador en el conocimiento libre y hay quien quiere estar en ese proceso y también tenemos que promoverlo, que quien quiere estar en estos procesos de construcción y generación de conocimiento libre, pues también debería de tener apoyo, ¿no? Porque justo no va a tener el apoyo del mercado, de la ganancia exclusiva, pero también tendríamos que promoverlo, que apoyarlo y que generar una estrategia. Consideraciones, ya para cerrar, espero haber sido clara. Pues aquí he puesto 6 consideraciones muy personales que han surgido, pues justo por esta experiencia, por ver empresas registrando patentes o empresas empeñadas en registro de patentes, de marcas, que no necesariamente tienen una estrategia detrás del registro.
y que por desgracia también las he visto desfallecer, morir. Y también he visto cómo patentes se quedaron colgadas en un laboratorio, como el reconocimiento al investigador que las hizo, y en el mejor de los casos como pues una estrategia para mejorar su puntuación en el SNI, ¿no? Que también es malísimo que recursos públicos generen patentes para que alguien mejore su condición en el SNI y no para, no para el mercado, ¿no? Si fue protegida en términos de mercado global, pues mándala al mercado, ¿no? Y no es culpa del investigador, el investigador está en el laboratorio, en su pues, área de confort, a lo mejor, pero no le queda tiempo para hacer esa transferencia. Entonces necesitamos apoyar a los investigadores para hacer esa transferencia y lograr esta perspectiva integral o lograr esta estrategia integral. Entonces de ahí me vienen 6 ideas. La innovación pensada solo en el mercado no va a resolver los problemas de la humanidad, incluso los incrementa. Ejemplo, el COVID, ¿no? O sea, el COVID fue muy chistoso, sobre todo en México, porque en las fake news y en esta onda como derrotista y súper pesimista, decíamos, no, es que hasta el 2050 vamos a poder vacunar a la población. Y no pasó solo en México, estuve en contacto con gente que está en Bélgica y en otros lugares, donde era lo mismo, ¿no? Había mucha desinformación, en Bélgica hubo un gran problema porque creo que se les salió ahí en el gobierno poner el costo real que pagaba el gobierno de Bélgica por las vacunas, atendiendo a la marca, y bueno, fue un tema, ¿no? Porque ¿cómo vamos a pagar tantos millones, no? Pues sí, es eso, o te mueres, ¿no? Entonces, también eso nadie ha hablado, ¿no? De lo que se pagó realmente por cada vacuna. Solamente hemos exigido a los gobiernos y bueno, esto ha sido un ejemplo de cómo se pueden incrementar los problemas cuando no está enfocado en el ser humano y en resolver los problemas humanos. El mercado debe considerarse el medio, ¿sí? O sea, nuestra forma de comunicarnos, les digo yo a mis alumnos, hoy día es en el mercado, ¿no? O sea, nos comunicamos con otros y podemos acceder a todo el mundo a través de productos y servicios que compramos y vendemos. Es el mercado el que nos permite esta comunicación global. Entonces el mercado tiene que ser este medio para hacer llegar las innovaciones, pero no tiene que ser el objetivo. La innovación sin cooperación, pues no es innovación. O sea, yo puedo crear muchas innovaciones y, por ejemplo, me han llegado, quisiera decir que ha sido una, pero han sido muchas personas, a los módulos donde luego doy servicios de asesoría. Me dicen, es que tengo una innovación, pero no se la puedo contar porque primero la quiero proteger. Pero es una innovación muy importante que genera millones. Entonces, ¿cómo le hago para protegerla? Entonces, y así, ¿no? Así de ridículo, pero así sí es. Entonces, yo no les puedo ayudar si no me dicen de qué trata, porque entonces no puedo identificar la figura correcta, el proceso correcto o con quién los vinculo. Y es así, la innovación sin cooperación no sirve, ¿no? Tampoco genera nada, no pasa nada. La propiedad intelectual por sí sola tampoco resuelve nada, es un papel, es un documento, sí, de propiedad, sí, tienes derechos y obligaciones, sí, y ya, ¿no? O sea, no es que resuelva el mundo. Promover la propiedad intelectual debe ser el resultado de una política integral, que va a comenzar siempre con la educación científica y tecnológica. No la podemos pensar de otra manera. Si no promovemos una educación científica y tecnológica, no vamos a tener ningún buen resultado. La cultura de la propiedad intelectual también debe comenzar con una cultura de la inversión y la planeación financiera para la innovación. No le podemos decir al empresario, patenta tu producto, está buenísimo, ajá, pero la patente dura 20 años y esos 20 años tienes que pagar los derechos. O sea, si tus condiciones financieras no dan para generarle ganancia a esos pagos,